Bienvenidos a la clase de hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es aquella que se da por la ruptura de los vasos de las arterias y venas que se encuentran en el espacio subaracnoideo, que está comprendido entre las capas de la aracnoides y la pía madre que recubren el cerebro. La causa traumática es la más frecuente y dentro de las no traumáticas la ruptura de aneurisma es también la causa predominante. Es una emergencia médica con una alta mortalidad y discapacidad y que también puede traer problemas extraneurológicos. Dentro de las no traumáticas, la causa aneurismática, como dijimos, es la más frecuente. El aneurisma tiene una incidencia de un 2 a un 5% de la población general. ¿Qué es un aneurisma? Es una deformación sacular o fusiforme de la pared de una arteria debido a la protrusión de la íntima a través de un defecto estructural en la capa muscular. O sea, por lo general, o tiene una capa muy débil o no existe una capa muscular que divide la íntima de la adventicia, entonces se comienza a protruir la adventicia por el origen. Realmente no está determinado cuál es el origen de esta debilidad en la capa muscular. Se cree que es un origen multifactorial, en algunos casos genético, por ejemplo, los pacientes que tienen riñones poliquísticos, enfermedad de Ehlers-Danlos, y el flujo turbulento que al impactar sobre una bifurcación arterial comienza a determinar la dilatación de esta pared ya débil, ¿no? Son más frecuentes, como decíamos, en los sitios de bifurcación arterial, entre un 80 y un 90%, son mucho más frecuentes los aneurismas saculares que los fusiformes. Un 80 y un 90% están en la porción anterior del polígono de Willis, o sea, son aneurismas de la circulación anterior. Y está estudiado que los que tienen más de 7 a 10 milímetros de diámetro, su saco tiene más de 7 a 10 milímetros de diámetro, tiene mayor probabilidad de ruptura, aunque esto no es un punto de corte o no es absolutamente determinante que los que tienen menos no se lleguen a romper, porque se ven muy frecuentemente aneurismas más pequeños de estos que estas medidas se pueden romper y causar un gran problema. Ahí ven en la tabla la localización en la circulación anterior y dentro de los mismos, dentro de la arteria carótida interna. La hemorragia subaracnoidea neurismática constituye el 6% de todos los accidentes cerebrovasculares, con 8 a 10 casos cada 100.000 pacientes por año. Es la causa predominante de la no traumática, como decíamos anteriormente, con una alta mortalidad entre un 45 y un 50%, con 15% de los pacientes que mueren antes de recibir la atención médica y un 40% dentro de la primera semana del evento. La edad media es de 55 años y es predominante en mujeres. Hasta un 20 o un 25% no se diagnostican en la primera consulta. Por lo general hay pacientes que nos llegan que han estado dando vueltas por los sanatorios, por las guardias, quejándose de una cefalea de inicio brusco, a veces acompañada de un síncope, pero como el paciente está bien, está despierto, está consciente, no se le suele dar demasiada bolilla, se le hace un analgésico y se lo manda a la casa. Si bien la cefalea es algo muy frecuente en la consulta médica, un paciente que consulta recurrentemente por cefalea, hay que pensar en una hemorragia neurismática. Como decíamos, frecuente en pacientes que solo presentan cefalea, sin otro síntoma focal, no es necesariamente tengan alguna convulsión o un deterioro neurológico para que tengan una subaracnoidea. Con la cefalea centinela que está presente en un 10 a un 43% de los casos, o sea, es una cefalea que se da en aneurismas que no llegaron a romperse. Se cree que es por la modificación dentro de la pared del aneurisma, algún aumento en el volumen del aneurisma quizás, o alguna lesión más en la pared, que es lo que causa la cefalea, y todavía no se ha roto. Lo importante es poder detectarla, o si bien es muy difícil, es poder evitar la ruptura. Una cefalea ictal que puede durar desde minutos a algunos días, o sea, una crisis de cefalea. Fuga de pequeña cantidad de sangre al espacio subaracnoideo, ese es un warning lead, que ya es, digamos, una muy pequeña ruptura, pero es una subaracnoidea al fin, que puede darse 2 a 8 semanas previas a la subaracnoidea.
y la tomografía computada tiene sensibilidad y especificidad tiempo dependiente. O sea, mientras más rápido podamos hacer una tomografía a estos pacientes, vamos a poder detectarlo. A veces sangrados muy pequeños en tomografías hechas algunos días después del evento, ya puede quizás no verse la sangre. De los factores de riesgo, el tabaquismo es el factor de riesgo más importante e inclusive evitable. El abuso de alcohol, algunos simpáticos miméticos como la cocaína y las anfetaminas, principalmente en pacientes jóvenes. La hipertensión arterial. Tener un familiar de primer grado que haya tenido una hemorragia subaracnoidea es un dato muy importante a tener en cuenta. Enfermedades del tejido conectivo, como la enfermedad poliquística renal, el síndrome de Ehlers-Danlos, la displasia fibromuscular, la neurofibromatosis tipo 1, el déficit de alfa-1-antitrypsina, todos estos síndromes se han visto relacionados con una mayor incidencia en la aparición de aneurismas y consecuentemente de la hemorragia subaracnoidea. Y la edad de 65 años, mayores de 65 años, tienen peor pronóstico. La manifestación clínica más importante, como habíamos mencionado, una cefalea severa de inicio súbito, la Thunderclap headache según su denominación en inglés, que es muy indicativa de hemorragia subaracnoidea, una cefalea muy importante, puede ser orocraniana, la peor que sintió el paciente en su vida. Pueden llegar a tener una cefalea centinela previamente, en hasta un 70% de los casos, náuseas, vómitos, rigidez de nuca y signos meningios como Kerner-Rudzinski, convulsiones hasta de un 6 a un 9% de los casos, delirio, un paciente confuso, ansioso, pérdida súbita de la conciencia. Esto se justificaría por una disminución de la presión de perfusión cerebral al darse el episodio de la hemorragia. La hemorragia hace que aumente la presión bruscamente en la cavidad intracraniana, se equipara con la presión arterial media. Eso hace que el paciente pierda súbitamente la conciencia para después recuperarla muchas veces. También pueden desencadenarse algunas arritmias malignas que expliquen esta pérdida de la conciencia. La hipertensión arterial, por un fenómeno obviamente de estrés del cuerpo, y las arritmias, como habíamos mencionado previamente. El diagnóstico diferencial, obviamente con la migraña, eso principalmente en el interrogatorio del examen físico es lo primero que tenemos que preguntar, si el paciente previamente ya no sufría de migraña, y si este es un cuadro similar al que tiene generalmente, que ellos lo conocen muy bien. Las cefaleas tensionales, principalmente también son cefaleas no tan bruscas, generalmente pueden ser occipitales, frontales al final del día. Interrogar bien cómo comienza la cefalea y si calma con analgésicos o no. Meningitis viral, trombosis del seno venoso cerebral, que eso en realidad lo vamos a diferenciar con los estudios de diagnóstico por imágenes. Un trauma, si el paciente comienza, si la cefalea es previa o si se desencadena con el trauma. A veces vienen pacientes que se han golpeado la cabeza, pero la cefalea brusca la tuvieron antes de golpearse, y eso es importante determinarlo. Sinusitis, también por más que nada con placas radiográficas se puede determinar, más los signos clínicos. Intoxicación por alcohol y drogas, eso en el examen y en la entrevista con los familiares, con las personas que traigan al paciente. Encefalopatía hipertensiva en pacientes que tengan presiones arteriales muy elevadas, ACV isquémicos o los strokes, ya que hay hemorragias subaracnoideas que en la evolución pueden causar vasoespasmo y producir signos isquémicos que los vamos a tener que diferenciar de una hemorragia, de un ACV isquémico por otra causa. La escala que usamos para determinar clínicamente, para clasificar clínicamente la hemorragia subaracnoidea es la escala de Hunt-Hess, que es la más difundida entre los neurocirujanos y en realidad entre todos los profesionales de las áreas críticas.
donde el primer grado es de un paciente que está asintomático con una leve cefalea o rigidez de nuca, que vemos que tiene una supervivencia del 70%, por lo tanto es una escala pronóstica, hasta un paciente con un grado 5 que está en un coma profundo con una rigidez de descerebración, que eso tiene una supervivencia de un 10%. Entonces, ya con la manifestación clínica del ingreso del paciente con una hemorragia subaracnoidea, nosotros podemos estimar qué chance de sobrevida tiene este paciente. Dentro de los estudios por imágenes que podemos realizar, la tomografía del cerebro sin contraste es como siempre el estudio inicial y de elección, ya que tiene muchísima sensibilidad, hasta un 98% dentro de las primeras 12 horas, y vemos que va decayendo luego hasta un 73% a los 3 días. Por eso decíamos lo importante de realizar los estudios tempranamente a los pacientes con una alta sospecha de hemorragia subaracnoidea. De acuerdo a la hemorragia que veamos en la tomografía, la vamos a clasificar de acuerdo a la escala de Fisher en 4 grados. El grado 1 es una hemorragia que no es visible en la tomografía, que para su diagnóstico le vamos a hacer una punción lumbar al paciente. O sea, si un paciente nos viene con una clínica muy característica y una tomografía normal, aún así podemos sospechar que pueda tener una subaracnoidea. El grado 2 ya es una subaracnoidea de menor a 1 milímetro de espesor, el grado 3 mayor a 1 milímetro y el grado 4 es cuando tiene un hematoma intraventricular o intraparenquimatoso. Esto también es una escala pronóstica de vasospasmo. Acá vemos un ejemplo de un Fisher 2, vemos como la hemorragia, que es lo hiperintenso, en los surcos cerebrales y esto puntualmente en la cisterna silviana, como pinta los surcos y en una capa muy finita. Esto ya un Fisher 3, como ven, ya es una capa más gruesa, mayor a 1 milímetro. Esto es con un paciente con más chances de producir vasospasmo. Y por último el Fisher 4, que no solo es peor en cuanto a la posibilidad de producirse un vasospasmo cerebral, sino que además, al ser, por ejemplo, en este caso intraventricular, determina una hidrocefalia en el paciente, o en caso de los hematomas intraparenquimatosos de gran volumen, todos determinan una peor sobrevida del paciente. Dentro de los estudios por imágenes que podemos realizar, la tomografía del cerebro sin contraste es como siempre el estudio inicial y de elección, ya que tiene muchísima sensibilidad, hasta un 98% dentro de las primeras 12 horas, y vemos que va decayendo luego hasta un 73% a los 3 días. Por eso decíamos lo importante de realizar los estudios tempranamente a los pacientes con una alta sospecha de hemorragia subaracnoidea. De acuerdo a la hemorragia que veamos en la tomografía, la vamos a clasificar de acuerdo a la escala de Fisher en 4 grados. El grado 1 es una hemorragia que no es visible en la tomografía, que para su diagnóstico le vamos a hacer una punción lumbar al paciente. O sea, si un paciente nos viene con una clínica muy característica y una tomografía normal, aún así podemos sospechar que pueda tener una subaracnoidea. El grado 2 ya es una subaracnoidea de menor a 1 milímetro de espesor, el grado 3 mayor a 1 milímetro y el grado 4 es cuando tiene un hematoma intraventricular o intraparenquimatoso. Esto también es una escala pronóstica de vasospasmo. Acá vemos un ejemplo de un Fisher 2, vemos como la hemorragia, que es lo hiperintenso, en los surcos cerebrales y esto puntualmente en la cisterna silviana, como pinta los surcos y en una capa muy finita. Esto ya un Fisher 3, como ven, ya es una capa más gruesa, mayor a 1 milímetro. Esto es con un paciente con más chances de producir vasospasmo. Y por último el Fisher 4, que no solo es peor en cuanto a la posibilidad de producirse un vasospasmo cerebral, sino que además,
al ser, por ejemplo, en este caso intraventricular, determina una hidrocefalia en el paciente, o en caso de los hematomas intraparenquimatosos de gran volumen, todos determinan una peor sobrevida del paciente. Cuando hacemos una punción lumbar, como decíamos, se debe realizar en todo paciente con fuerte sospecha de hemorragia subaracnoidea y una tomografía que no sea concluyente. ¿Qué vamos a encontrar? Un aumento de presión de apertura cuando empieza a venir el líquido cefalorraquídeo por la aguja, que puede ser hemorrágico o con glóbulos rojos entre los tubos. Lo más importante en realidad es la xantocromía por hemólisis, que se da, que comienza de 2 horas a partir del inicio de los síntomas. O sea, a partir de que el paciente empieza con una cefalea intensa, a partir de las 2 horas cuando le realizamos la punción lumbar podemos ver xantocromía. Eso en realidad nos lo termina de definir el laboratorio. Cuando enviamos las muestras al laboratorio, ellos nos informan la xantocromía, porque a simple vista uno puede hacer una punción traumática y confundir con una verdadera xantocromía. La xantocromía se da principalmente por la presencia de bilirrubina en el espacio subaracnoideo, o sea, por la degeneración de la hemoglobina de los glóbulos rojos en el espacio subaracnoideo, o sea, dentro del cuerpo. Entonces es imposible que uno punce y que eso se produzca fuera del cuerpo. O sea, en las punciones traumáticas, por lo general, no debería encontrarse xantocromía. Tiene una mayor sensibilidad a las 12 horas de la hemorragia subaracnoidea, si bien a partir de las 2 horas podemos empezar a encontrar. Una vez que diagnosticamos la hemorragia subaracnoidea, lo que tenemos que hacer es encontrar la causa de esa hemorragia, ¿no? Entre los estudios más importantes que se pueden realizar, el mejor de todos ellos es la angiografía por sustracción digital, que es una técnica por cateterismo, por punción femoral o radial. Se progresan los catéteres hasta las arterias carótidas comunes y hacia las arterias vertebrales, y se inyecta contraste iodado y el angiógrafo va captando las imágenes, unas imágenes dinámicas. Por lo tanto podemos evaluar el flujo de los vasos, cómo llega el contraste, cómo pasa de la fase arterial hasta la fase venosa, encontrando los problemas tanto arteriales como venosos como causa de la hemorragia. Principalmente, obviamente, en este caso, buscando el aneurisma. Los datos que nos puede dar la angiografía es muy bueno para localizar, para darnos el tamaño del aneurisma, qué tipo de cuello tiene, si es un cuello ancho, si es un cuello delgado, la relación que tenga con las arterias circundantes, si tiene alguna arteria que nazca desde el cuello aneurismático, además la presencia o la ausencia de vasoespasmo, que son todos datos muy importantes y que los otros métodos diagnósticos no son tan efectivos para otorgarlo. Por eso se dice que esto es el gold estándar. A continuación vamos a ver un ejemplo de la angiografía. Tenemos esta tomografía con una hemorragia subaracnoidea, un Fisher 3, principalmente en las cisternas basales y en la cisterna silviana derecha. Hacemos una angiografía. Este es un frente de la arteria carótida derecha, donde podemos ver cómo se pinta la bifurcación carótida intracraneana, la cerebral anterior y la cerebral media, y vemos que en la bifurcación carótida se ve un aneurisma, se ve una dilatación sacular, redondita, pero a veces la superposición de los vasos no nos deja tan claro, especialmente cuando son pequeños aneurismas. Por eso hay que buscar otras incidencias, y en los angiógrafos de última generación, en lo que se denominan los flat panel, son lo que nos da la posibilidad de hacer imágenes tridimensionales que no se podían hacer en estudios anteriores, y donde podemos verlo, como ven, con una alta definición, ese aneurisma, donde lo podemos medir, en este caso un aneurisma de 4 por 3 milímetros, que son datos que nos aportan hoy en día las angiografías para poder diagnosticarlo. La resonancia cerebral tiene un 94 a un 100% de sensibilidad, es quizás demasiado el 100%, pero realmente en los resonadores nuevos de alto campo y los estudios hechos, las angioresonancias con gadolinio, realmente tienen una muy buena definición. En este caso, el mismo caso,
la misma hemorragia subaracnoidea, es el mismo paciente. Para que ustedes vean, en el corte axial no es tan buena como la angiografía, en que uno puede empezar a sospechar algo de la presencia de un aneurisma en la bifurcación carotidia derecha. Obviamente ya sabemos que está, pero si uno no supiera, realmente no es una imagen tan clara. Pero también nos da la posibilidad de hacer una reconstrucción tridimensional donde lo podemos ver. No tan bien como lo veíamos en la angiografía, pero ustedes ven que es una imagen bastante cercana y bastante sensible y específica para diagnosticar el aneurisma. Acá vemos otra proyección más oblicua, una oblicua contralateral. La angiotomografía cerebral es otro muy buen estudio que se puede hacer para el diagnóstico del aneurisma o de la causa en realidad de la hemorragia subaracnoidea, con una muy alta sensibilidad y especificidad. Está más ampliamente disponible que a veces que la angiografía o que la resonancia magnética. Es rápido de hacer, luego de la tomografía sin contraste se inyecta iodo y se hace otra nueva tomografía, o sea que es un estudio muy rápido para una vez que uno diagnostica en una tomografía la hemorragia subaracnoidea. En este ejemplo vemos una hemorragia subaracnoidea, un Fisher 4 con un hematoma intraparenquimatoso frontal derecho. Y la angiotomografía, nos demuestra esa dilatación en la comunicante anterior, un aneurisma sacular, te ven en los distintos cortes. También tiene la ventaja de poder hacer reconstrucciones tridimensionales que son bastante cercanas a lo que puede ser una angiografía cerebral. Ahí ven que es un aneurisma sacular con un cuello ancho, ven que está más sobre la cerebral anterior izquierda, o sea, sobre el segmento A2 de la cerebral anterior izquierda, lo que nos da datos importantes para una cirugía o para un tratamiento endovascular. Ya sabemos que, por ejemplo, solamente con coils este aneurisma no se puede embolizar, necesitaría cruzarle un stent para tratar de reducir la longitud del cuello. O sea, es un estudio muy bueno y que da datos muy importantes. Acá vemos otra reconstrucción para que vean la definición que tiene. En cuanto a los factores pronósticos de la hemorragia, como hablábamos, el nivel de conciencia al ingreso con la escala de Hanty-Hess es muy importante. La edad, como decíamos, a mayor edad, mayor mortalidad. La cantidad de sangre en la tomografía, que la medíamos con la escala de Fisher, con la extensión del coágulo y el sangrado. Y si el sangrado inicial, es el mayor determinante de mortalidad a los 60 días. Inclusive, también un resangrado, o sea, un nuevo sangrado luego del sangrado inicial, es algo que por lo general tiene hasta un 80% de morbimortalidad.